Bienvenidos a Conceptos Comunes, un podcast para conversar sobre lo que nos une y nos identifica colectivamente. Yo soy Vale Quien y en esta primera serie del podcast vamos a abordar conceptos comunes alrededor de lo que significa el jazz emergente en la ciudad de Medellín, una escena que está creciendo y resignificándose a partir de nuevos conceptos que generan comunidad. Bienvenidos. Bueno, hola, bienvenidos a este capítulo de este podcast. Este capítulo es muy especial para mí porque estoy acompañada de dos personajes que son como unas leyendas en mi vida, en mi proceso y especialmente en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Antes de empezar, quisiera que cada uno de ustedes nos cuente su nombre y nos cuente un poco de su historia en la música. Empecemos por el Emo. Hola a todo el mundo, amigo, amiga, toda la gente que nos está escuchando. Aquí activo el Emo Beats con Z al final, ¿no? Pues mi historia en la música tiene mucho que ver desde que tengo como 3 meses que agarré la primera guitarra. Pues no la tocaba obviamente, pero ya después de eso estuve en la escuela de música, toqué bandola, guitarra, me volví multiinstrumentista de instrumentos de cuerda pulsada. Aprendí a tocar piano, a producir y ya lo que la vida me traiga, viajando, haciendo música, estando presente, tú sabes, gracias a todo. Bueno, aquí vamos ahora con el bicho. Bueno, mi nombre es Pablo, me dicen el bicho. Yo empecé aproximadamente muy informalmente en el mundo de la música como a los 7 años, ¿cierto? Pero lo vine a coger seriamente como hace 2 años, cuando empecé la universidad. Mi especialidad es la guitarra, el bajo, pero también toco muchas otras cosas, entre las cuales está la armónica. Y me gusta mucho desenvolverme, aprender y entender la música en todas sus realidades. Bueno amigos, ahora que estamos hablando un poco de esta escena emergente del jazz en Medellín, yo quisiera que me contaran un poco cuál fue o cuáles fueron esas motivaciones que a ustedes los inspiraron a elegir la escena del jazz en específico para empezar a expresar ese proceso artístico, diferenciándose de otros géneros que se dan mucho en la ciudad, como por ejemplo el reggaetón. O sea, ¿qué los llevó a ser parte de escenas como lo son el jazz en Medellín? Pues bueno, primero que todo, voy a hablar por mí en este lugar, ya que tengo la palabra. Pues como tengo una educación musical antes que pensando en un personaje o más, yo primero fui músico y después fui artista en mi concepción, así todos seamos artistas de niños. Y realmente yo tengo una afición y un mero fetiche con los acordes raros del jazz. Entonces yo empecé a investigar acordes, a aprender funciones, a aprender recursos, que sustituto tritonal, que el tritón, que armonía negativa, que interdominantes, que mixtura modal. Entonces empezando a pensar en todo eso, ¿qué música tiene eso? El jazz, bueno, ya hay mucha fusión y todo eso, pero realmente de dónde sacar las armonías y todo eso, me quedé un poco corto en la construcción melódica, pero estamos aprendiendo. Pero ¿por qué el jazz? Por sus armonías tan ricas y complejas, por eso el jazz. Qué buena respuesta, bicho. Eso es muy loco porque, por ejemplo, en mi caso, yo empecé en el mundo del jazz, ¿cierto? Desde el primer momento en el que yo pisé una jam session, el primer sitio donde yo me empapé físicamente de todas estas culturas fue en el bar Culto, difunto, ¿cierto? Es un ícono acá en la ciudad de Medellín. Y pues eso fue hace mucho, yo no sabía nada de música, de teoría, yo era simplemente un espectador y me lo gozaba mucho, me parecía muy loco. Y me parece súper bonito porque, por ejemplo, una de las primeras personas que yo vi fue mi parcerito de cara izquierda, Emo Beats, tocando el piano, chiquito, joven, como viendo la energía, ¿cierto? Viendo una libertad que yo jamás había visto en ningún ambiente, en ninguna profesión. Yo solo vi gente siendo libre. Y yo quiero ser alguien libre también. Entonces yo dije, wow, este camino me cautiva, yo quiero llegar allá, por lo cual empecé a estudiar por mi cuenta, de manera totalmente autodidacta, como toda esa teoría musical, qué es el jazz, cómo llegas allá. Entonces uno también empieza a entender la música como un lenguaje que realmente no distamos mucho de lo que estamos haciendo en este momento, de lo que estamos haciendo en los espacios creativos, ¿cierto? Con la diferencia de que más allá de comunicarnos nos llenamos el alma. Entonces como que siento que el jazz es una puerta muy bonita para el descubrimiento personal y colectivo. Entonces eso pienso y por eso me interesé por el jazz. Amigos, demasiado significativo lo que están diciendo porque incluso desde mi experiencia personal, ahorita le contaba al bicho, yo realmente nunca me enfoqué en el jazz, pero siento que los espacios que frecuenté, que estaban mediados por el jazz, siempre fueron como una puerta a un espacio creativo, a un espacio de expresión más allá de que fueran de jazz. Entonces me parece muy bonito ver cómo
a pesar de que no estuvieran enfocados directamente en el jazz, siempre fue como un motivante, ¿cierto? Eso me parece muy especial. Y ahora quisiera preguntarles un poco, entendiendo que estos espacios de improvisación en bares, en culto, en la Barber, en el club del jazz, estos espacios de jam, de improvisación, que son espacios abiertos, se han multiplicado mucho estos últimos, diría yo, año y medio, 2 años, por mucho. Quisiera saber de qué manera creen que estos nuevos espacios han modificado o resignificado de alguna manera la percepción de las personas alrededor del jazz, moviéndolo, digamos, de pensarlo como un formato académico o exclusivo para algunas clases sociales, a algo que llega ya a formar parte como de la cultura popular. ¿Cómo creen que se han modificado o resignificado esas percepciones? Oye, pues no sé, que me parece que el jazz igual es pura música popular y viene de la música popular. Pues claro, está toda esta sofisticación que se le da, entonces es elegante y están ciertos entornos con ciertas personas de ciertas clases sociales. Entonces como se asocia a algo que es muy complejo, entonces es difícil de escuchar, entonces no es un producto así comestible envuelto en un reel de 8 segundos con un mensaje desechable para generar simplemente un producto que se venda. Pues te entiendo en esa parte, pero ¿cómo siento que ya ha resignificado? Es que no lo veo tanto alrededor del jazz como tal, sino como alrededor de la improvisación. Exacto. Porque claro, hay muchos lugares acá en Medellín que ya están haciendo muchos más jammings, pero así en los de jazz, igual siempre hay, el jazz tiene un repertorio. Entonces, a eso hace que haya unas estructuras que se deben de respetar, pero hay mucha libertad dentro de esas estructuras. Las leyes son las que nos permiten ser libres. Si no hay leyes y si no hay nada y no hay una estructura, no hay real libertad, simplemente es una especie de libertinaje musical en el que todo es todo y nada es nada. Entonces, estamos en todas las tonalidades y brillas y tú sabes de qué estamos hablando. Sí, pero entiendo, o sea, es como alrededor del jazz, supongo que es más porque hay unos estándares del jazz y siento que es lo que tú dices, o sea, no es exactamente el jazz, sino espacios de improvisación con base de jazz que permiten una libertad creativa. Y esos son los espacios que realmente están resignificando la manera en que vemos la música, porque son espacios que sí tienen unas reglas y unos estándares, pero están mediados por la improvisación, pero la improvisación colectiva, que es mucho más importante, porque vos no estás creando solo, es una conversación que estás tejiendo con otros músicos. Sí, es el momento, es estar ahí. Yo, por ejemplo, pues hace poquito estuve en Bogotá. Y en Bogotá, toda esta escena del jazz, de la improvisación, de las sesiones de jam, son supremamente distintas, ¿cierto? Y entonces es cuestión de entender que si nos enfocamos en un escenario local de Medellín, por ejemplo, claro, porque es que en Bogotá es diferente, pero en Nueva York es mucho más diferente, en Etiopía, en Lagos, en Europa, en Marruecos, ¿me entiendes? Entonces es cuestión de que, a ver, los espacios nuevos también surgen porque el jazz es algo que es muy nuevo para los oídos de la gente en Medellín. Claro, hay muchas leyendas y nosotros que estamos en este mundo vemos a artistas que consideramos leyendas en el jazz, pero al final del día todas esas leyendas son leyendas de nicho. También precisamente porque el jazz se queda en un nicho muy elitista muchas veces, ¿cierto? Y tenemos ese mal concepto de que el jazz es únicamente este formato silencioso de improvisación técnica, con la batería de swing que todo el tiempo es... y el bajo y sus distintas formas de hacer el bajo y los acompañamientos, ¿cierto? Pero también es cuestión de entender que el jazz va mucho más allá, de que el jazz más que ser una forma es un lenguaje, y todos los géneros que nosotros concurrimos en esos espacios más allá del jazz, nosotros mismos los empapamos del lenguaje jazz sin saberlo. No es cuestión de que el jazz pues que los espacios resignifiquen el jazz, sino que simplemente tenemos que ser conscientes de que nuestra percepción del propio jazz está pasando un cambio, ¿cierto? Yo creo que desde hace 5 años es que apenas el foco de la juventud está mirando qué es el jazz, ¿cierto? Entonces antes ya un concierto de jazz y eran todos abuelitos, señores que les gustaba Frank Sinatra porque era lo que escuchaban en los vinilos, ¿cierto? Hoy en día tienes jóvenes que dicen, ¿qué carajos es el jazz? Quiero estudiar jazz, quiero graduarme de jazz y hacer jazz. Pero también es entender que el jazz no es lo que hacía Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, Barry Harris, tampoco es lo que hace la gente de la vanguardia, Thundercat, Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrence Martin, es todo, ¿cierto? Y es saber diferenciarlo, es culturizarnos más y entendernos más con un contexto global e histórico de qué somos y a dónde vamos, ¿cierto? No quedarnos solo con el jazz como una actuación, como un espacio para simular lo que era pasado, como vamos a tocar Blue Bossa y vamos a tocar Caravan y vamos a tocar los mismos estándares de hace 100 años, eso no tiene sentido, ¿cierto? Y mucha gente lo ve así, mucha gente va a los jams de jazz a solo replicar lo que ya escuchó y es como que ya no es un espacio de libertad, sino que es como una obra de teatro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando fui a Bogotá me tocó un jam de blues, no de jazz, y encima solo querían tocar blues mayor.
que es como rock and rollesco. Entonces todo es muy pentatónico, muy rockstar, con sus frases así, super rockstar, ¿cierto? Exacto. Es como que ustedes están haciendo qué, están queriendo improvisar, quieren hacer cultura, o simplemente quieren como hacer la simulación de que ustedes son Elvis Presley, ¿me entiendes? Eso está súper bien, ¿cierto? Pero es cuestión de entender qué es y qué no es, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es un jam o es como, sí, una recopilación. Entonces no sé, es muy interesante ver que también nos estamos abriendo y que esos espacios llegan también para llegar a gente nueva que nos dan perspectivas nuevas precisamente. ¿Sí? Parce, no, el bicho la rompió, el bicho la rompió. Creo que incluso resume mucho de lo que yo he intentado investigar dentro de todo el abordaje teórico y contextual que estoy intentando ver en Medellín, porque no es que lo que se haga en Medellín sea resignificado o que los espacios estén resignificando el jazz, sino que el jazz como tal, dentro de las concepciones que tienen las personas en Medellín sobre el jazz, se está resignificando. Y me parece muy chimba, me parece muy bacano que el bicho que haga la referencia como de lo que se escucha en otros lugares, porque hay estándares del jazz que se tocan fuera del país, que se tocan en Bogotá, en otros lugares, pero no son iguales a lo que está pasando en la escena en Medellín, y eso es lo que importa. Entonces, es pensar en la escena del jazz y cómo se están accediendo a estos espacios a través de nuevas formas de entenderlo, y desde las juventudes, porque siento que ese es el componente principal y la premisa principal, que realmente el jazz está dejando de ser algo no solo elitista, sino de las personas más grandes, de adultos, porque yo voy a un jam y la mayoría de músicos que veo en un jam son jóvenes. Son personas jóvenes que apenas están empezando a aprender, empezando a improvisar, empezando a estudiar, y son gente muy tesa que está teniendo práctica, técnica, que se está convirtiendo en gente tesa en el jazz. Entonces también es entender que esto ya no es algo solamente de gente grande, sino que también pertenece a las juventudes de la ciudad. Bueno, ya como para cerrar, quisiera que nos contaran un poco de cuáles son esos retos que ustedes sienten que tiene la escena del jazz en Medellín en relación como a visibilizarlo más, los medios, llegar a más públicos. ¿Cómo creen que podemos lograr eso y cuáles creen que serían esos retos? Yo siento que uno, para poder seguir adelante, eso lo decía un gran maestro que ya mencioné anteriormente, Alain Pérez, un instrumentista excepcional, un músico excepcional sobre todas las cosas. Tú, para poder innovar, tienes que conocer de dónde venimos, de dónde viene lo que tú haces, ¿cierto? Y entender cómo funciona. A muchos de nosotros como jazzistas nos quedamos en el pasado, y precisamente por eso hablamos de jazz como si fuera algo tan raro. Pero es que el jazz está en todas partes en este momento, solo que muchos de nosotros no queremos verlo, o simplemente nos queremos quedar con la imagen de qué bonito es el jazz y las baladas y el swing y el bebop. Pero es como, a ver, o sea, Charlie Parker inventó su lenguaje hace 70, 80 años, y hoy en día lo estudiamos y nos quedamos imitando cosas de hace 80 años. Eso no tiene sentido. Un personaje que yo admiro mucho en ese sentido de mercadeo es John Coltrane. John Coltrane tiene uno de los discos más vendidos de la historia del jazz, ¿cierto? Detrás de Dave Dubrak y toda esa gente. En el sentido de que él cogía la música popular, que era como la música en esa época de los musicales, ¿cierto? Y él decía, yo quiero demostrar a la gente, al consumidor promedio, que el jazz puede converger con estas músicas populares. Siento que hoy en día nosotros nos hemos olvidado de eso. Y nosotros como músicos, por nuestros egos, por simplemente que nos gusta mucho, ¿cierto? No tenemos esa visión. Y hay tantas cosas que van más allá de simplemente la música, de tocar un fin de semana, de hacer ensayos, que simplemente no queremos ver. Y ya todo es más electrónico, y tú ves estándares que funcionan hoy en día con los sonidos contemporáneos, son más electrónicos, son más neo soul, más funk, ¿cierto? Más sonidos más contemporáneos. Es cómo nos adaptamos nosotros a esos sonidos contemporáneos, cómo le demostramos a la gente que escucha géneros muy alejados al jazz, que el jazz puede estar dentro de sus géneros. O sea, cómo los acercamos un poco a lo que para la gente es lo Sí. habitual también. Es cuestión de, como te digo, de inversión, de publicidad, de ser inteligente, de Buenas simplemente estrategias. de pensar que, hey, esto va más allá de ofrecer un buen producto, ¿me entiendes? Que eso es lo primordial, ¿cierto? Pero tú quieres que tu proyecto suene a lo que ha pasado hace ya 100 años y que suene igual y que siga sonando igual, ¿cierto? Que tienes todo el derecho, porque es la libertad que te da el jazz, y es hermoso, y hacer música referenciando a tus ídolos es brutal. Pero hay que entender que estamos en un contexto donde, si fuera por mí, yo estaría haciendo la música de Elvis Presley. No sé, pongo un ejemplo. Sí. ¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar Cierto, pero si yo quiero hacer algo que ya hizo Elvis Presley hace 80, 90 años, nunca voy a ser más grande que él. Si nosotros le damos la oportunidad a la música como mente de tiburón, de meternos en el público general, tendremos una oportunidad de pronto dejar que esto sea un nicho y convertirnos como en algo real. Estamos en camino, by the way, o sea, eso siento que es muy real. Siento que tenemos proyectos
que la están rompiendo en ese sentido. Siento que hay agrupaciones, nuevamente, como Madre Jazz, ¿cierto? Como aquí, como más modernos, Dinner Groove, Verbs. Siento que están haciendo música que es muy digerible para la gente que no es de jazz, porque tiene un lenguaje jazz brutal, con sonidos contemporáneos que se alejan a lo clásico, sino que cogen lo que está actualmente. Y eso de pronto nos puede jalar más precisamente al oído que está culturizado. Es como, claro, si el jazz no es un género paisa, sino que tal vez sea algo que se escucha en Estados Unidos, tienes que venderle algo a un gringo que esté en la movida. Amigos, yo creo que me dejaron sin palabras. Pues quería como resumir muchas cosas para terminar, pero siento que de alguna manera ya lo resumieron, porque es como, sí, estamos en camino de llegar a más personas, pero sigue habiendo retos muy importantes alrededor de cuáles son esos esfuerzos que vamos a hacer dentro de la escena para ser más digeribles, para ser más escuchables, para llegar a más personas y entender que, a pesar de que ya sea algo difícil de entender, puede llegar a otros oídos y puede ser escuchados por personas que pensaban que el jazz no era algo que iba a ser parte como de lo que está movilizando a la gente hoy en día en Medellín, en el centro de Medellín y sobre todo en los jóvenes de Medellín. Entonces me quedo con eso, siento que fue muy buen análisis, muy buena profundización y más personalmente también porque desconozco algunos conceptos, algunos jazzistas, maestros del jazz y también hay muchos referentes incluso con los que a través de este podcast se pueden quedar para seguirlos escuchando, que no son solo jazz, también es música que hace parte de la cultura popular, que es música popular y que hace parte de lo que se hace en Colombia y sobre todo en Medellín. Entonces, les agradecemos mucho por haberse quedado escuchando este podcast. Esperamos hayan aprendido mucho y se empoderen también de la escena. Manden un saludo. Saludos.